En los episodios 217 y 218 de Valle Salvaje, lo impensable finalmente sucedió. La calma aparente que envolvía el valle estalló en 1000 pedazos, revelando una telaraña de secretos, amenazas y traiciones que llevaban demasiado tiempo fermentando bajo la superficie. Rafael, exhausto por las mentiras, por las decisiones que nunca fueron suyas, llegó al límite. Durante semanas, había cargado el peso de un chantaje emocional que lo mantenía encadenado a Úrsula. Ella lo sabía todo. Había descubierto la verdad sobre su relación con Adriana y usó ese conocimiento como arma para obligarlo a quedarse a su lado. Era la prisión perfecta, sin barrotes, pero con el miedo como carcelero. Y entonces, por fin, Rafael se atrevió a romper el silencio. Se presentó ante Adriana con el alma hecha pedazos. Ella ya no era la misma. Había decidido cerrarle la puerta al amor, al dolor, a todo lo que viniera de él. Pero las palabras de Rafael removieron su mundo entero. Entendió que lo había juzgado sin saber, que lo había condenado sin conocer el infierno que Úrsula le había construido con precisión cruel. La herida seguía abierta, sí, pero también apareció una chispa de compasión. Una pregunta colgó en el aire. ¿Y ahora qué? En paralelo, la tensión entre Bernardo y el duque alcanzó su punto de ebullición. Una pistola, un susurro de traición y una promesa de justicia marcaron el inicio de una guerra sin vuelta atrás. Bernardo ya no teme. Y el duque, por primera vez, se vio vulnerable. Ya no puede esconderse detrás de sus privilegios. Ya no puede aplastar a los demás con su poder, porque los oprimidos han comenzado a hablar y a disparar. Mientras tanto, la vida en el valle sigue su curso torcido. Amadeo, con su comedia trágica, y Eva, con su necesidad enfermiza de control, ofrecieron respiros entre tanta oscuridad. Pero incluso en esos momentos, la tensión subyacente crecía como un huracán a punto de arrasar con todo. Leonardo guarda secretos que no puede compartir. Bárbara, astuta y silenciosa, empieza a sospechar que las cosas no son lo que parecen. La tormenta emocional en sus corazones comienza a ganar fuerza, y lo que hasta ahora era confusión se convierte en determinación. Y entonces, la caída de Peppa. Un despido tan injusto como brutal desveló la crueldad sistemática del duque, su desprecio por los débiles, su sed insaciable de dominio. Pero con cada acción que toma, con cada injusticia que perpetra, su final se acerca. Úrsula también lo sabe. Atrapada en su propia red de engaños, empieza a perder el control. Su mundo se tambalea. La carta de Julio, misteriosa y poderosa, amenaza con destruir todo lo que ha construido. El contenido de esa carta podría cambiar el curso de toda la historia. Adriana, por su parte, enfrenta su propia encrucijada. El embarazo que lleva en su vientre ya no es solo símbolo de vida, sino también de lucha. No está dispuesta a permitir que nadie le haga más daño. No Rafael. No Úrsula. Ni siquiera su familia. Cuando su tía Victoria le habla con alegría del embarazo, de la comadrona, de las esperanzas del futuro, Adriana ya no puede más. Explota. Porque el dolor ya no cabe dentro de ella. Porque la mentira, el chantaje, la soledad, han sido demasiado. Todo estalla con una frase que resuena como un disparo en medio del silencio. Una negativa rotunda a complacer al duque, ese mismo hombre que está llevando a la miseria a sus propios hermanos. Victoria, testigo de la escena, queda inmóvil, petrificada por la crudeza de esa decisión. Pero el verdadero drama apenas comienza. Las emociones acumuladas, el dolor, la impotencia y el peso del embarazo colapsan sobre Adriana como una avalancha invisible. Mareada, debilitada y vulnerable, se desploma en el salón ante los ojos horrorizados de Julio y Rafael. Y es allí, en ese instante suspendido en el tiempo, donde el mundo se detiene. Julio corre a sostenerla, con el alma hecha pedazos, mientras Rafael, desde la distancia, se desarma lentamente por dentro. El silencio lo dice todo, la culpa lo está devorando. Su corazón late al ritmo de un miedo que crece, un miedo a perderla, para siempre. Cuando Adriana por fin abre los ojos, ya no es la misma. Sus dedos tiemblan al aferrarse a Julio, pero en un segundo casi invisible, también roza la mano de Rafael. No hay amor en ese gesto. No hay perdón. Pero hay algo incluso más fuerte, hay reconocimiento.
Una tregua tácita que nace del dolor compartido. Desde ese segundo silencioso, ya no son adversarios. Ahora tienen un objetivo común: liberar a su hijo del yugo del miedo, y acabar con el chantaje de Úrsula. La carta. Ese trozo de papel que Julio guarda como si fuera dinamita. Ese secreto que podría destruir a Úrsula y cambiar el destino de todos. Pero acceder a él no será tarea sencilla. Julio está atrapado entre la verdad y la sombra de su padre. Mientras tanto, Victoria, observadora implacable, comienza a unir piezas. Intuye que en el silencio obstinado de Adriana se esconde una batalla aún sin ganar. Y aunque se mantiene firme en su decisión de no casarse con José Luis, también comienza a temer que el caos se desate, que las cosas se escapen de control más allá de lo previsto. Por otro lado, la reina de la manipulación, Úrsula, empieza a resquebrajarse. Las miradas que antes obedecían, ahora interrogan. Siente que el control que ejercía con precisión quirúrgica comienza a deslizarse de entre sus dedos. La fachada se tambalea. Y las noticias vuelan como el viento en Valle Salvaje. José Luis, el duque férreo y despiadado, se entera de algo que lo enciende como nunca antes. Su hijo Alejo está trabajando unas tierras junto a Bernardo, ese hombre humilde de la casa pequeña que siempre le fue una espina clavada. Pero lo peor no es la traición laboral. Lo insoportable es que nadie se lo haya dicho. ¿Cómo es posible que Julio, su propio heredero, no lo supiera? O peor aún, que lo supiera y lo haya ocultado. Victoria no se detiene. Con esa frialdad que le caracteriza, lanza la bomba. La Topo me lo contó. Alejo y Bernardo están trabajando juntos. José Luis aprieta los puños con una rabia contenida que amenaza con arrasarlo todo. Ya no piensa en cosechas ni en tierras. Su mente hierve con una sola idea: traición. Julio sabe algo. Rafael también. Y lo que antes era un conflicto familiar, ahora se convierte en una conspiración silenciosa, una grieta que atraviesa la sangre misma del clan. En el desayuno, donde el pan sabe a ceniza y el café a veneno, la tensión es tan densa que apenas se puede respirar. Entonces, Irene, valiente como nunca antes, decide hablar. Defiende a Alejo con firmeza frente a todos, sin una pizca de duda. Su voz tiembla, pero no retrocede. Y como era de esperar, paga el precio. La humillación pública es inmediata. Pero su gesto resuena como un acto de dignidad en medio de un mar de hipocresía. José Luis, implacable y sin el menor atisbo de sensibilidad, expulsó a Irene de la mesa como quien se deshace de una servilleta usada. Rafael, testigo de esa humillación pública, no dudó en levantarse y abandonar la escena. Fue un acto de dignidad, de resistencia silenciosa. Pero Julio se quedó. Continuó comiendo con la mirada perdida en el plato, atrapado en el fuego cruzado entre la lealtad a su padre y la complicidad que aún sentía hacia su hermano Alejo. A kilómetros de ahí, en la humilde casa pequeña, el aire tenía otro aroma. Bernardo caminaba entre surcos de tierra con el rostro surcado por la experiencia. A su lado, Alejo, con la mirada firme y los brazos curtidos por el trabajo, representaba una nueva generación. No movido por el odio, sino por el anhelo de dignidad. Bernardo lo comprendía sin necesidad de palabras. Alejo no buscaba destruir, buscaba construir una vida que no dependiera del miedo. Pero en la casa grande se tejían otros planes, mucho más oscuros. José Luis llamó a Julio a su despacho. Allí, entre paredes que crujían como si también guardaran secretos, le disparó una pregunta directa: ¿sabías lo de Alejo y Bernardo? Julio dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para cavar su propia tumba ante los ojos de su padre. Intentó justificarse, mintió a medias, pero José Luis ya lo había sentenciado. Para él, la traición interna era la peor de las heridas. Rafael, mientras tanto, sentía el peso de su propio silencio. Había callado por proteger a Alejo, sí, pero también por miedo. Un miedo que Úrsula ahora aprovechaba para asfixiarlo con su red de manipulación. Cada día la presión aumentaba, y con ella, el remordimiento. Y en ese escenario enrarecido por secretos y tensiones, Victoria se convirtió en el único punto de equilibrio. Observadora silenciosa, pero no pasiva, lanzó su advertencia envenenada a José Luis. Si seguía presionando a sus hijos, a Bernardo y a Mercedes, no habría boda.
No sellaría un compromiso frente a la tumba de Pilar, esa figura difunta cuya ausencia pesaba como si aún estuviera entre los vivos, exigiendo justicia. El poder de José Luis comenzaba a desmoronarse. Su autoridad ya no infundía respeto, sino resistencia. Sus hijos se rebelaban y él no tenía idea de cómo contener esa marea. Julio, con miedo en los ojos, Rafael con culpa, Irene con una llama de esperanza, y Alejo, al otro lado del valle, con una determinación que podía cambiar el rumbo de toda una historia familiar. Pero Valle Salvaje no es solo drama. También tiene espacio para lo absurdo, y esta vez vino de la mano de Amadeo, y su peculiar esposa Eva. En medio de tanta tensión, esta pareja trajo una bocanada de locura y comedia involuntaria. Eva, decidida a evitar cualquier posible acercamiento entre su esposo y la gobernadora Isabel, inventó una historia delirante. Dijo que Amadeo sufría de un trastorno tras una caída, una extraña condición que lo volvía un sátiro. Todo comenzó con un supuesto golpe en la cabeza. Según Eva, esto provocaba pérdidas de memoria y episodios impredecibles. Pero la historia no se detuvo ahí. En su versión más extravagante, el golpe había liberado en Amadeo una personalidad peligrosa, irresistible, un riesgo viviente para cualquier mujer. Isabel, sin motivos para desconfiar, empezó a mirar a Amadeo con ojos de sospecha. Aunque él no había cambiado en nada, la duda había sido sembrada. Y ya sabemos, una vez plantada, la semilla del miedo crece sin control. Así es Valle Salvaje, un universo donde los patriarcas caen, los hermanos se alzan, las mujeres reclaman su lugar y el amor, a veces se disfraza de guerra y otras, de locura. No olvides suscribirte, porque la próxima vuelta del destino podría estar a un suspiro, y aquí, cada capítulo es una batalla por la verdad. Una mentira tan ridícula que logró alterar el equilibrio en toda la casa pequeña. Hoy nos sumergimos en el delirio emocional de Eva, la esposa de Amadeo, y su plan desesperado por mantener a raya a la temida figura de Isabel. Lo que empezó como una advertencia sutil se convirtió en una farsa descontrolada. Todo comenzó cuando Eva, con lágrimas dramáticas y tono lastimero, le susurró a Isabel una advertencia inquietante. Ten cuidado si te dice cosas subidas de tono. Según ella, Amadeo sufría de una condición extraña que lo hacía perder el control, una especie de desdoblamiento de personalidad provocada por un golpe en la cabeza. Una historia sacada directamente del teatro más ridículo, pero dicha con tanta convicción, que Isabel, desconcertada, comenzó a observar cada gesto de Amadeo con sospecha. Desde ese momento, cada pequeña cortesía se convertía en una amenaza. Cuando él elogió la forma en que Isabel organizaba los libros, ella palideció. Cuando le ofreció inocentemente una flor del jardín, ella creyó que era una insinuación indecente. Y cuando, por accidente, tropezó y cayó cerca de ella, el grito que soltó fue tan fuerte que hasta en la cocina creyeron que se trataba de un ataque. Amadeo, confundido, no entendía absolutamente nada. ¿He hecho algo malo?, le preguntaba una y otra vez a Eva, quien con lágrimas de cocodrilo y una sonrisa de mártir, respondía, a veces olvidas lo que haces. Pero yo te cuido. Por dentro, disfrutaba cada instante. El control, la manipulación, la atención que generaba. Ella no protegía, gobernaba desde la sombra. La confusión no tardó en extenderse por toda la casa. Algunos empleados comenzaron a evitar a Amadeo. Otros lo miraban con lástima, como si fuera un enfermo sin remedio. Y lo más triste, o lo más cómico, era que él seguía actuando como siempre, amable, educado, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Isabel, por su parte, comenzó a despertar. Había algo que no encajaba. Amadeo no era ese hombre peligroso que Eva le había pintado. En su compañía, se sentía tranquila, incluso cuidada. Entonces, empezó a observar más. A Eva. A sus entradas y salidas. A la manera en que siempre interrumpía justo cuando Isabel y Amadeo estaban solos. Y lo entendió todo. Eva la estaba manipulando. Aunque aún no sabía cómo reaccionar, Isabel comprendió que no podía seguir permitiendo ese juego macabro. La historia del sátiro del valle se convirtió en el chisme más comentado de la zona. Algunos lo repetían como si fuera cierto. Otros se burlaban a escondidas. Bernardo, al enterarse,
Soltó una carcajada imposible de contener. Madeo, el sátiro del valle, bromeó entre risas. Mercedes, más serena, solo negó con la cabeza. Porque sabía lo que había detrás de todo, el miedo de Eva a perder a su esposo. Y mientras Eva creía tener el control absoluto, la realidad se le escapaba entre los dedos. Sin quererlo, había sembrado en Isabel una semilla de duda, pero también de ternura. Porque ahora, cada vez que Isabel veía a Amadeo, había una nueva mirada. Más suave, más humana, más cómplice. Y lo que Eva más temía, estaba empezando a nacer. Pero Valle Salvaje nunca deja que el drama se detenga. A medida que la farsa de Eva crecía, Bárbara comenzaba a experimentar un vacío extraño. Cada vez que intentaba ver a Leonardo, él encontraba una excusa: trabajo, reuniones, compromisos ineludibles. Al principio, lo atribuyó a la rutina, a los imprevistos del día a día. Pero pronto, muy pronto, se dio cuenta de que había algo más. No era mala suerte. Era una distancia medida, calculada. Una barrera que él mismo estaba levantando. Y ese vacío, era el anuncio de una verdad que estaba por revelarse. Leonardo siempre fue ese hombre que lo daba todo. Atento, presente, afectuoso. Pero de un tiempo a esta parte, algo cambió. Ya no buscaba a Bárbara como antes. No había caricias, ni palabras dulces, ni siquiera explicaciones. Solo evasivas, silencios que dolían más que una confesión, y despedidas apresuradas como si huyera de algo, o de alguien. Bárbara, herida y confundida, acudió a su refugio más seguro. Irene, su amiga de toda la vida. Aquella con la que había compartido risas, secretos y sueños. Pero al abrir su corazón, al contarle cómo sentía que Leonardo se desvanecía entre sus dedos, sin saber por qué, sin respuestas. Irene solo escuchó. En silencio. Porque dentro de ella también habitaba la culpa. Lo que Bárbara no sabía era que Irene guardaba un secreto oscuro, una verdad que le quemaba la conciencia. Un momento de debilidad con Leonardo. Un instante de deseo que jamás debió ocurrir. No fue planeado, no fue malicia. Fue el tipo de error que sucede en un segundo y se arrastra por toda la vida. Leonardo había intentado contar la verdad. Había estado a punto de liberarse, de enfrentarlo todo, pero el destino lo interrumpió cruelmente. Pedrito irrumpió justo cuando estaba a punto de hablar. Desde entonces, el silencio fue su única defensa. Él no evitaba a Bárbara porque ya no la amara. Al contrario, la amaba tanto que no podía mirarla sin sentir como el alma se le partía. No quería ver en sus ojos el reflejo de su traición. Temía que, al confesar, no solo perdería a la mujer que amaba, sino que rompería el vínculo sagrado entre ella e Irene. ¿Cómo sobrevivir a una verdad así? Mientras tanto, Irene vivía su propio infierno. No dormía. No comía en paz. Cada vez que veía sufrir a Bárbara, sentía que el corazón se le quebraba un poco más. Y aunque deseaba gritar la verdad, cada palabra se le atoraba en la garganta. El miedo, la vergüenza, el dolor, eran demasiado fuertes. Un día, caminando por el sendero detrás de la casa pequeña, Bárbara, rota, le preguntó a Irene si sabía algo. Si Leonardo había dicho por qué la evitaba. Irene no pudo sostenerle la mirada. Quiso hablar, pero no pudo. Solo murmuró una excusa. Tal vez está confundido, o tiene miedo. La mentira más cruel es la que se disfraza de protección. Esa misma noche, Leonardo se sentó frente a su escritorio con la intención de escribir una carta. De poner por fin en palabras todo lo que lo atormentaba. La empezó, la rompió. La reescribió, y volvió a destruirla. Ninguna frase parecía suficiente para calmar el huracán. Ninguna palabra podía reconstruir lo que había roto. Finalmente, se quedó dormido con las manos manchadas de tinta y el alma hecha trizas. Bárbara, por su parte, se hundía en un mar de dudas. Amaba a Leonardo, pero ya no sabía qué sentía él. Quería luchar, pero no sabía contra qué. Lo más doloroso era la sensación de que todo se venía abajo, y nadie decía nada. En medio de los suspiros contenidos, de las confesiones que no se daban, las relaciones comenzaron a quebrarse. Lo que parecía un triángulo amoroso no confesado, se transformó en un campo de minas emocionales. Cada paso podía ser el último.
Cada silencio era un paso más hacia la tragedia. Y en ese universo donde los secretos parecían dormidos, solo una cosa era segura. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. En Valle Salvaje, cada derrota es una chispa que enciende fuegos de rebelión. Así lo sintió Peppa al regresar a la casa pequeña, con la mirada perdida y los hombros caídos, como si el mundo se hubiera derrumbado sobre ella. No traía consigo ni equipaje, ni sonrisas, ni esperanza, solo el eco de una noticia amarga: la habían despedido. Sin razones, sin explicaciones, sin siquiera una despedida digna. Aquel trabajo que Mercedes había conseguido con tanto esfuerzo, aquel empleo que parecía la salvación económica para su familia, se esfumó de un día para otro. En una casa de buena posición, donde al principio fue tratada con cortesía, Peppa se sintió rechazada sin entender por qué. Las miradas se volvieron frías, las palabras cortantes, hasta que llegó el golpe final: recoge tus cosas y vete. Luisa fue la primera en abrazarla al regresar, intentando contener un llanto que ya no se podía esconder. Pero la noticia pronto encendió las brasas en el corazón de Mercedes. Ella, que había dado la cara por Peppa, que conocía a aquella familia desde hace años, se sintió traicionada. ¿Qué había ocurrido realmente? Porque aquel repentino giro. La verdad no tardó en salir a la luz, como siempre sucede en los pasillos cargados de susurros de Valle Salvaje. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una orden silenciosa que pesó más que cualquier palabra. Nadie debía desafiar al duque José Luis. Tener a una joven vinculada con la casa pequeña era una provocación, un desafío político en medio de una guerra de poder no declarada. Incluso un trabajo doméstico se transformaba en una declaración de guerra. El duque, con su influencia venenosa, se había encargado de cerrar una puerta más. El mensaje era claro: si no estás conmigo, estás contra mí. Cuando Bernardo lo supo, su rabia explotó como un trueno en el salón. No era solo el dolor de su hermana, era el hartazgo de años enteros de opresión disfrazada de poder. Nos quiere sin voz, sin pan, sin alma, rugió ante todos. Mercedes, en cambio, calló. Pero su mirada lo dijo todo. Un volcán estaba naciendo en su interior. Uno que no descansaría hasta devolver cada injusticia. Peppa, devastada, se sentía humillada, inútil, vencida. Pero el dolor, a veces, es la semilla de la valentía. En medio de sus lágrimas, nació una promesa. No se rendiría. No dejaría que la sombra del duque borrara su luz. Voy a encontrar otra forma, susurró, con las manos temblorosas y los ojos encendidos como brasas. Y mientras la rabia se convertía en coraje, la casa pequeña encontró su fuerza en la unión. Bernardo y Mercedes comenzaron a tejer nuevos caminos. Ya no se trataba solo de Peppa. Era la dignidad de todos los que alguna vez habían sido silenciados, humillados, perseguidos. Porque si el duque les cerraba las puertas, ellos construirían las suyas. Si él sembraba miedo, ellos levantarían esperanza. En Valle Salvaje, la tormenta apenas comienza, y esta vez, no temerán mojarse. Mientras el peso de la humillación aún pesaba sobre los hombros de Peppa, fue Alejo quien rompió el silencio con un gesto que valía más que 1000 palabras. Ofreció parte de sus propias ganancias, aquellas que con tanto esfuerzo había cosechado junto a Bernardo, para que Peppa pudiera sostenerse mientras encontraba otra oportunidad. Ese gesto, tan simple y humano, se convirtió en una declaración silenciosa de apoyo incondicional. Peppa lo abrazó, y en ese abrazo se fundieron la vergüenza, la gratitud y una promesa callada de no rendirse jamás. Pero no todo se quedó en gestos silenciosos. Mercedes, con la firmeza que solo tienen las mujeres que han sufrido y luchado, tomó la pluma y escribió una carta que sería recordada en Valle Salvaje. No era una súplica ni un reproche. Era una afirmación de principios. Mercedes dejaba claro que la casa pequeña no abandonaba a los suyos, ni se doblegaba ante el miedo disfrazado de poder. Su mensaje, aunque nunca gritó, resonó como un trueno. Podían cerrarles las puertas, pero ellos sabrían construir las suyas. Mientras esa carta reposaba sobre la mesa, impregnada de decisiones que marcarían un antes y un después, la casa pequeña se rearmaba. El despido de Peppa no fue solo un golpe económico. Fue una afrenta al orgullo, a la dignidad, a la esperanza de una vida mejor.
Pero también encendió un nuevo fuego, el de la resistencia. Y cuando una familia se levanta unida frente al abuso, ningún poder, por grande que sea, puede quebrarla fácilmente. Pero mientras esa unión crecía en la casa pequeña, las grietas comenzaban a abrirse en otros rincones. Úrsula, quien por mucho tiempo había jugado un peligroso doble papel, empezó a sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había vendido información. Había sido los ojos de la casa grande dentro del corazón del enemigo. Pero la astucia tiene límites, y el precio de la traición siempre llega. Las miradas que antes le ofrecían confianza ahora eran cortantes. Los silencios se alargaban a su paso. Las conversaciones se interrumpían cuando ella entraba a la sala. La tensión era tan densa que podía cortarse con un suspiro. Úrsula, por primera vez, sentía el miedo treparle por la espalda. Ya no controlaba el juego. El juego la estaba controlando a ella. En un momento de desesperación, se lo confesó a su tía Victoria, la única persona en quien aún confiaba. Pero ni siquiera la frialdad calculadora de Victoria pudo calmar los temores de Úrsula. Porque en algún lugar del valle, alguien ya había comenzado a hilar las piezas del rompecabezas. Matilde, silenciosa y observadora, había hablado con Atanasio. Había un topo. No sabía quién, pero las señales eran claras. Y el nombre de Úrsula comenzó a resonar como un eco inquietante entre las paredes de la casa pequeña. Su cercanía inexplicable a la casa grande. Sus privilegios. Sus gestos ambiguos. Todo apuntaba hacia ella. Mercedes, por su parte, no necesitaba pruebas para empezar a sospechar. Había visto y vivido lo suficiente como para reconocer los signos. Las decisiones que se tomaban en la casa grande, el conocimiento interno que parecían tener, nada era casualidad. Su intuición le gritaba que la traición venía desde dentro. Y aunque aún no lo decía en voz alta, sabía que Úrsula no estaba donde debía estar. Mientras la traidora seguía manteniendo su fachada con manos temblorosas y sonrisas calculadas, la tensión en la casa pequeña crecía como la presión antes de una tormenta. Úrsula, sabiendo que caminaba sobre un campo minado, seguía fingiendo solidaridad, ofreciendo ayuda aquí y allá, haciéndose la interesada en el embarazo de Adriana o en la difícil situación de Peppa. Pero cada paso suyo era un intento desesperado de mantener a raya las sospechas, porque sabía que cualquier mirada, cualquier error, podía ser su perdición. Y como si no fuera suficiente, su relación con Rafael se desmoronaba a pedazos. Él, que antes parecía manipulado por su veneno, ahora la evitaba con una frialdad cortante. Desde que la verdad sobre la amenaza llegó a oídos de Adriana, algo cambió en su mirada, el miedo dio paso al desprecio. Úrsula comprendió que había perdido su control sobre él, y con eso, también su seguridad. En su desesperación, Úrsula buscó consuelo en Victoria, su aliada y cómplice. Pero no encontró compasión, solo ambición fría. Aguanta, le dijo Victoria sin titubeos. Hazlo por lo que hemos construido. Era evidente, si Úrsula caía, caería sola, sin red que la salvara. La tensión en la casa pequeña era ya un veneno que todos respiraban. El aire se volvió espeso de sospechas. Todos sabían que había un traidor entre ellos, aunque el nombre aún no se pronunciara. Pero las miradas lo decían todo. Úrsula era el blanco. Su caída ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y ese cuando parecía haber llegado con el amanecer. El sol apenas iluminaba los campos cuando José Luis irrumpió en la casa pequeña sin previo aviso. No llamó. No pidió permiso. Cruzó la puerta como si fuera dueño de todo, desafiando abiertamente la orden de Bernardo, que había vetado su entrada tras el tenso acuerdo sobre los impuestos. Su presencia fue como una bomba estallando en el centro del patio. Todos lo vieron. Todos lo sintieron. Mercedes salió aún con el delantal puesto, dejando a medio terminar sus tareas. Bernardo no tardó en aparecer, firme, decidido, enfrentándose a José Luis con voz contenida pero firme. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, sin dejar lugar a equívocos. Pero José Luis, arrogante y burlón, no venía a dialogar. Venía a desafiar. A exigir explicaciones. Reclamaba, con tono de amenaza, las tierras que Alejo y Bernardo cultivaban, convencido de que se estaban acercando peligrosamente a su poder. Se sentía cercado, traicionado, humillado.
Creíste que no me enteraría, rugió, avanzando con esa actitud que siempre precedía a la violencia. Sabes bien que estás acabando con mi paciencia. Y ahí, frente a todos, la tensión alcanzó su punto máximo. Mercedes intentó intervenir, pero Bernardo, con un simple gesto, le indicó que se mantuviera al margen. Esta batalla era entre hombres, o al menos eso parecía. Cada palabra de José Luis cargaba dinamita. Cada respuesta de Bernardo era una chispa que podía encender la mecha. Lo que José Luis no sabía era que no solo enfrentaba a un hombre que ya no le temía, sino también a una comunidad que, aunque fragmentada, comenzaba a entender que su verdadera lucha era contra los abusos. Y que en ese momento, la resistencia ya no se escondía, estaba dispuesta a arder. Úrsula, desde un rincón, observaba en silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro sabía que, si José Luis rompía el equilibrio ahora, su máscara también podía caerse. Porque en Valle Salvaje, cuando una serpiente cae, lo hace entre gritos, traiciones y fuego. José Luis, el duque acostumbrado a gobernar con puño de hierro y mirada altiva, se topa con una rebelión que no esperaba. La de Bernardo, un hombre de campo, sencillo pero valiente, que decide trazar una línea infranqueable. Ya no se trata de tierras ni de límites invisibles, sino de respeto, de memoria, de libertad. Cuando José Luis irrumpe sin permiso en la casa pequeña, desafiando a todos con su arrogancia habitual, cree que una vez más bastará con su presencia para imponer orden. Pero se equivoca. Frente a él no hay sumisión, sino fuego. Bernardo, con una mirada cargada de años de humillación y orgullo herido, responde con un gesto que cambiará el rumbo de todo. Desenfunda un revólver y lo apunta directamente al corazón del duque. El silencio se hace denso. Mercedes, testigo de la escena, palidece. Rafael, el hijo de José Luis, contempla la escena desde la distancia, paralizado por el giro brutal de los acontecimientos. Nadie se mueve. Nadie respira. El tiempo parece congelarse mientras una verdad irrefutable se revela ante todos. El poder del duque ya no es absoluto. Bernardo no grita, no amenaza. Habla con firmeza. Su mensaje es claro: aquí no manda usted. Esta tierra es nuestra. Esta vida nos pertenece. Y no volveremos a agachar la cabeza. La frase cae como una sentencia. Y José Luis, acostumbrado a ver a los demás bajar la mirada, esta vez es el quien da un paso atrás, incapaz de ocultar el temblor de su orgullo herido. No se dispara ninguna bala, pero el disparo simbólico ya ha ocurrido. Es la primera grieta en el muro. José Luis, humillado y derrotado, se marcha con la furia rugiéndole por dentro. El eco de su fracaso resuena en cada rincón de la casa, donde ahora hay más esperanza que miedo. Y mientras el viento sopla con fuerza en el valle, una figura observa desde las sombras: Úrsula, la traidora silenciosa. Ha visto todo. Ha sentido como el poder que tanto ha manipulado empieza a desmoronarse como un castillo de naipes. Entiende que ya no bastará con fingir lealtad o con esconder verdades. El pueblo está despertando. Y cuando la gente se levanta con convicción, ni las alianzas más oscuras pueden detener la tormenta que se avecina. José Luis, encerrado en su mansión, no puede dormir. Su respiración es agitada, su mente un torbellino de imágenes que lo torturan. Ya no ve campesinos sumisos, sino hombres armados de coraje. Ya no escucha silencio, sino susurros de revolución. Convoca entonces a su hijo Julio. La tensión en el ambiente es sofocante. Julio entra, percibiendo al instante que algo grave ha ocurrido. Y es que el duque ha comprendido que ha perdido algo más que autoridad, ha perdido el respeto. Ha quedado expuesto. Y en Valle Salvaje, eso puede costarle mucho más que su orgullo. Puede costarle su reino. Una revelación amenaza con volcar el equilibrio de poder. Julio, acorralado entre la lealtad y el miedo, se enfrenta al juicio más crudo de su padre. La verdad sobre Alejo y su conexión con Bernardo lo convierte en blanco directo del desprecio del duque. No importan ya las excusas, ni los silencios. A los ojos de José Luis, Julio ha cruzado la línea entre la obediencia y la traición. Pero detrás de esa fachada de hijo obediente, Julio esconde un arma más poderosa que cualquier revólver, una carta. Oculta durante semanas, esa carta es un secreto a punto de estallar. Su contenido podría hundir a Úrsula,
Arrastrar al duque a su propia ruina y borrar de un plumazo la estructura corrupta que sostiene su linaje. Julio, entre pesadillas y deseos de redención, sabe que el amanecer podría marcar el inicio del fin. Mientras tanto, en la casa pequeña, Bernardo busca consuelo en los brazos de Mercedes. Ya no hay vuelta atrás. El gesto desafiante de enfrentarse al duque con un arma ha encendido una chispa que ya nadie puede apagar. Mercedes, silenciosa, lo comprende. La protección ha dado paso a la rebelión. El miedo ha cambiado de bando. Alejo, enterado del incidente, siente el peso de la culpa, pero Bernardo lo exime. Esto no es una consecuencia de un error, sino el precio inevitable de alzar la voz. En la casa grande, el aire se corta con cuchillo. Victoria, siempre contenida, guarda silencio, pero su rostro endurecido refleja el mismo temor que recorre el valle. Si José Luis decide vengarse, el resultado será catastrófico. Y en medio de esa tensión, Úrsula recorre los pasillos como un fantasma atrapado entre el privilegio y la incertidumbre. Ha sido testigo de la caída lenta de su protector. Lo que un día fue poder, ahora es una sombra herida. Por primera vez, la soledad la envuelve. Ya no hay certezas. Ya no hay refugio. Adriana, en un silencio profundo, lleva las manos al vientre. Su vida florece entre las grietas de un mundo que se derrumba. Rafael, incapaz de calmarla con palabras, comprende que ya no bastan las promesas. Ha llegado el momento de actuar. El valle no tolerará más injusticia. La hora de los valientes ha comenzado. Esa noche, mientras el viento aúlla entre los árboles, Julio toma la carta y la relee. Sus dedos tiemblan. Es la última frontera. Si la entrega, el equilibrio se romperá. Podría acabar con las mentiras, pero también con todo lo que ama. El amanecer se asoma en el horizonte y con él, la decisión más importante de su vida. Y así, Valle Salvaje despierta entre decisiones largamente postergadas, amenazas latentes y una tensión que se respira en cada rincón. El miedo ha mutado, ha adoptado nuevas formas, y la resistencia ya no es una esperanza, es una realidad viva que arde en el pecho de quienes no se dejarán oprimir nunca más. La historia está cambiando, y esta vez, no habrá marcha atrás. La batalla por el alma del valle ha comenzado.